Y vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 9 en adelante. Bueno, vamos desde el 11. Y dice, me volví, vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Esa fue la última parte que estudiamos hace 15 días. Y bueno, hace 15 días habíamos dicho que a pesar de las cosas malas que hay en la vida, pues tenemos la oportunidad de disfrutar. Y de hecho el título de ese mensaje fue Vive, y veíamos que hay cosas que sí podemos disfrutar en esta tierra, buscar la sabiduría, aunque pues hay cosas que pues a veces no controlamos, ¿no? Hay cosas que no controlamos, a veces pues sin que así lo esperemos, probablemente nos puede ir mal, pero Dios está obrando a través de esas circunstancias también. Y hablábamos entonces acerca de esto, ¿no? Que nosotros no conocemos nuestro tiempo, entonces hay que disfrutar el tiempo que tenemos ahora. Y bueno, ahora a partir del capítulo, del versículo 13 dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es su sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y vamos a continuar en el siguiente capítulo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes de tu lugar, porque la mansedumbre ha de cesar grandes ofensas. Y sí, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballos y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Hay de ti tierra cuando tu rey, muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, perdón. Y el dinero sirve para todo. Ni aun en el pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces vamos
a estudiar lo que nos resta del capítulo 9 y todo el capítulo 10. Y si se dan cuenta, pues está hablando de necedad y de sabiduría. Son cosas que ya hemos hablado antes nosotros, la necesidad que tenemos de buscar la sabiduría y pues tratar de vivir una vida sabia. Pero Proverbios decíamos que siempre habla acerca de la necedad también, siempre contrasta, sobre todo ahí en Proverbios, la necedad y la sabiduría, pero finalmente Salomón es el que escribe gran parte de los Proverbios. Salomón también escribe este libro de Eclesiastés, entonces él tiene siempre en mente estos dos conceptos, la necedad y la sabiduría. Y bíblicamente la necedad y la sabiduría no tienen que ver con tu coeficiente intelectual, no tienen que ver con qué tan inteligente eres, eso no tiene nada que ver. Puede haber personas muy inteligentes y que sean muy necias. Eh, por ejemplo, eh, voy a ponerme a mi ejemplo, aunque no es que me considere súper inteligente, pero, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, incluso en la preparatoria, pues mis calificaciones eran buenas siempre y cuando yo me lo propusiera, ¿no? Que fueran buenas. En toda la primaria estuve siempre en el cuadro de honor, estuve en la escolta, pero en la secundaria pues llegó así como que la rebeldía, ¿no? Y entonces, aunque yo sabía que podía sacar buenas calificaciones, simplemente no sacaba buenas calificaciones porque yo estaba más enfocado en otras cosas y siempre estaba peleando con los maestros, a cada rato los maestros me sacaban del salón, ¿no? Después en la prepa lo mismo. O sea, cuando hice examen en la prepa, fui de los primeros, de los mejores calificados cuando hice el examen. Y otras personas que habían hecho el mismo examen y que supuestamente habían tenido una mejor educación en la secundaria, se quedaron fuera de la preparatoria o se quedaron en la tarde, que en la tarde eran los que se quedaban, pero ya con calificaciones más bajas. Y yo fui así de los primeros. Me parece que fui como el 10 de entre miles que fuimos a hacer examen, creo que fui como el 10 que se quedó ahí. Entonces, pues realmente había como una capacidad, ¿no? Que yo podía usar a mi favor, pero pues si en la secundaria andaba destrampado, pues en la prepa fue todavía peor. Y empecé a reprobar materias y me empecé a salir de clases, empecé a enfocarme en otras cosas, entonces pues terminé siendo expulsado de la prepa porque pues reprobé creo que 4 materias y era el límite, ¿no? Podías reprobar 3, pero si reprobabas 4, pues ya no podías seguir ahí en la prepa. Entonces me expulsaron de la prepa a pesar de la capacidad que tenía, ¿no? Entonces, la necedad es diferente a la inteligencia. O sea, puede ser una persona muy inteligente y aún así ser una persona necia. Y es algo que me pasó a mí, ¿no? Y, a pesar de que tenía la capacidad, pues era un necio, porque el necio es aquel que no actúa con prudencia, el necio es aquel que actúa según sus impulsos, es arrogante y no le importan las consecuencias de sus actos. Fue lo que me pasó a mí, o sea, no actué con prudencia, me salía de mis clases, eh, no veía con claridad cuáles iban a ser las consecuencias de no entrar a clases, de quedarme en la cancha, ahí nada más. Pues ya sé que jugando fútbol o platicando con alguien o nada más ahí, perdiendo el tiempo, ¿no? No veía más allá de mis actos y al final estaba actuando como un necio. Y fíjense lo que dice Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. O sea, por más que aconsejes a un necio, el necio está ahí, ¿no? Sin querer escuchar y menosprecia los consejos. Por ejemplo, a mí había compañeros que me decían, ¿no? Que tú puedes ser ingeniero y no sé qué cosas. Y me decían, no, pues ya no te brinques las clases, entra a ellas y cosas así, ¿no?
Y pues yo los tiraba de locos, pues sí, está chido tu consejo, pero pues no lo tomo, ¿no? Realmente esa es una persona necia, una persona que eh, pues no hace caso a a las correcciones, por ejemplo, las correcciones de mis maestros, ¿no? Que siempre estaban ahí como que batallando conmigo, pero pues yo no les hacía caso, pues al final terminé siendo expulsado ahí de la prepa. Entonces, un necio es eso, alguien que no actúa con prudencia, alguien que actúa según sus impulsos, es arrogante y no le importan las consecuencias de sus actos. Entonces, es el contraste, y aquí en los versículos que leímos en Eclesiastés 9 y en Eclesiastés 10, pues vemos tanto la importancia de la sabiduría como la importancia o más bien las consecuencias de la necedad. Vamos a volver a leer del 13 al 15, ahí en el 9, del 13 al 15, y dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Entonces Salomón está ahí platicando, pues no sé si haya sido verdad o simplemente es algo que él pues imaginó para, para ilustrar esta importancia de la sabiduría, pero menciona una ciudad que está siendo atacada por un rey que es poderoso. Entonces ese rey va con sus ejércitos, ese rey va ahí con todo su poderío y tiene todas las de ganar, ¿no? Porque es una ciudad pequeña, dice, la que está siendo asediada, ¿no? Entonces, de hecho dice ahí, con pocos hombres, ¿no? Era una ciudad pequeña y viene un ejército contra esa ciudad. Pero dentro de esa ciudad y de esos pocos hombres que hay un hombre sabio. Y dice Salomón, vi que ese hombre sabio libró con su sabiduría a esa ciudad. Y todavía recalca Salomón, era un hombre pobre. Entonces, yo creo que lo menciona ahí, que era un hombre pobre porque él no tenía recursos. Es decir, si eres pobre no puedes contratar a un ejército para que te defienda. Si eres pobre no puedes, sobornar al otro ejército, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Aquí están todos mis bienes, por favor no hagas nada a esta ciudad. Un rico pudiera hacer eso, pero él era un hombre pobre. Entonces no nos dice Salomón ahí cómo, cómo le hizo este hombre, ¿no? Simplemente nos dice que con su sabiduría, no nos dice qué hizo, no nos dice cómo actuó, pero sí nos dice que libró a esa ciudad. Entonces vemos ahí la importancia de la sabiduría, ¿no? Era una población o una pequeña ciudad con todas las de perder, pero un hombre que habitaba ahí, que era sabio, los libró de que fueran conquistados, de que fueran derrotados. Hay otro ejemplo en la Biblia en donde sí nos dice cómo lo hizo una mujer. Es la historia de David y Abigail. Eh, Creo que su marido se llamaba Nabal o algo así, déjenme estar seguro. Sí, Nabal, esa historia la pueden encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Y esa historia nos cuenta de cómo David estaba ahí con sus hombres, había hombres de Nabal, y los hombres de David protegían a los hombres de Nabal. Entonces a David se le ocurre, ¿no? De decirle, pues, díganle a su amo que me dé para alimentar a mis hombres. Y Naval se enoja porque Naval era un hombre muy necio. Naval era un hombre muy necio, muy enojón, y se enoja y le manda a decir a David pues que no le va a dar nada, ¿no? Entonces David en lo suyo también se enoja y va decidido a asesinar a Naval. Pero entonces Abigail, que era una mujer sabia, le sale al encuentro con muchos presentes, con mucha comida, ¿no? Y le dice que por favor, pues, desista de hacer eso que él pensaba hacer. Y entonces contenta a David, y David ya
ya no ataca a Nabal. Después Nabal se enoja por lo que hizo Abigail y termina muriéndose. Y David, claro, se queda con Abigail, ¿no? Entonces, pero vemos ahí un hombre necio, que es Nabal, que termina muriendo por su necedad. Y vemos ahí a Abigail, una mujer sabia, que termina, pues, ganándose el favor de David. Entonces ahí esa historia ilustra perfecto también lo que nos narra aquí Eclesiastés. Un hombre sabio, pero pobre, o más bien pobre, pero sabio, libró a una ciudad gracias a su sabiduría. Abigail, gracias a su sabiduría, también protegió la vida de Naval y de todos los trabajadores de Naval, que al final pues Naval termina muriendo por corajudo, ¿no? Pero vemos ahí la importancia de la sabiduría y las consecuencias de la necedad. Y luego vemos ahí también que dice que se olvidaron de ese hombre, ¿no? O sea, algo muy ingrato por parte de las demás personas, porque dice, eh, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces se olvidaron de ese hombre porque las ofensas se recuerdan, ¿no? Las ofensas, cuando alguien te ofende, las recuerdas ahí todo el tiempo y ves a esa persona y te acuerdas de lo que te hizo y le guardas coraje, ¿no? Pero de los favores es bien difícil acordarse de los favores, ¿no? Se te olvidan, o sea, no es como que a veces sí, encontramos personas tienen mucha gratitud, ¿no? Y se acuerdan de de cuando una persona hizo algo a favor de él y pues le guardan cariño, le guardan gratitud. Pero es más fácil recordar las ofensas que recordar los favores. Yo creo que nos pasa a todos nosotros. Es más fácil recordar una ofensa que recordar un favor. Y de este hombre se olvidaron así por completo, ¿no? Se olvidaron. Y eso nos deja una lección a nosotros que no es algo bueno que tengamos que hacer. Cuando una persona nos haga un favor, pues recordémoslo. Cuando una persona nos haga una ofensa, perdonémosla, porque es a lo que estamos llamados a perdonar a pesar de que sea difícil. 16 al 17 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, porque está hablando de, de este ejemplo, ¿no? Venía un rey con mucho ejército, pero gracias a la sabiduría de un solo hombre, pues ya no conquistó esa ciudad. Entonces dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre se menosprecia y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios, pero nadie le quiere hacer caso al sabio. Es lo que está diciendo ahí Salomón. Es más fácil seguirle la corriente a esa persona que hace mucha bulla, que hace mucho relajo en las escuelas, por ejemplo. Creo que ya he puesto o ya he mencionado esto, pero el más popular siempre es el más desastroso, ¿no? El más popular es ese que hace bullying, el más popular es ese que siempre está molestando a los demás, el que siempre anda con un relajo, ¿no? Generalmente son los más populares dentro de las escuelas porque es más fácil seguirle la corriente a alguien que hace mucha bulla, a alguien que hace mucho escándalo, que al que está ahí calladito. A nuestros compañeros que teníamos así como que muy calladitos, nadie les hacía caso. Generalmente, o al menos yo eso lo vi tanto en secundaria como en preparatoria, había siempre un grupo grande y había otros dos por ahí que se tenían que juntar entre ellos porque nadie los pelaba. Pero generalmente eran los que iban bien en la escuela, generalmente eran los que se portaban bien, no le entraron al relajo. Y los que, si les pedías que te pasaran la tarea, no te la pasaban, porque ellos sabían que estaba mal, ¿no? Y entonces tú te molestabas con ellos porque, es bien mala onda, no me quiere pasar las tareas y eso. Entonces es más fácil seguirle la corriente a quienes hacen bulla que a quienes viven de una manera sabia. Pero lo correcto es, pues mejor juntarnos con quienes viven de una manera sabia. Dice, entonces,
la ciencia del pobre sea, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, se está refiriendo al anterior caso donde vimos un hombre pobre, pero que era sabio. Sin embargo, esas palabras que él tenía y que eran sabias, pues eran menospreciadas. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Es mejor escuchar a las personas sabias, aunque las personas sabias no tienen las ideas más populares, a lo mejor, aunque las personas sabias no van a hacer mucha bulla, no van a ser muy populares, pero es mejor escuchar sus palabras. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien el versículo 18. Entonces, un pequeño acto, nos está diciendo aquí Salomón, a lo mejor tú te has construido una reputación muy buena, todos tienen un muy buen concepto de ti, pero lo lamentable de eso es que a veces, por más bien, por muy buena reputación que tengamos, a veces cometemos un solo error y la gente se va a acordar de ese error y no de todo lo que hiciste anteriormente, ¿no? Entonces dice ahí eh, Salomón, pero un pecador destruye mucho bien. Y bueno, esa es una verdad, ¿no? Pero por otro lado también lo podemos enfocar en que un pecador tiene más peso que un justo. Tenemos un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo de Roboam. Roboam era hijo de Salomón. Entonces David tiene un reinado muy bueno. Es la figura por excelencia de los reyes de Israel. Después de David viene Salomón, que también tiene un reinado muy bueno, en donde siempre hay paz, ya no hay guerras, ya no hay conflictos, es un reinado de paz y de hecho por su sabiduría venían otras personas a aprender de él. Y después de Salomón queda Roboam. Entonces venía una dinastía que había forjado un imperio muy bueno, habían logrado hacer de Israel una gran nación, pero llega Roboam y con él se destruye todo. Ahí es cuando se dividen las tribus del norte y las tribus del sur, porque Roboam escuchó a sus consejeros que eran sus amigos, que no eran consejeros sabios, ignoró a los consejeros que sí eran sabios, y entonces una sola persona convocó ahí a todo el pueblo y les dijo que pues les iba a cargar la mano prácticamente, ¿no? En pocas palabras les dice, yo les voy a cargar la mano, si mi padre les cargó la mano, agárrense porque conmigo va a ser peor. Y entonces una sola persona echa a perder todo lo bueno que había conseguido David, todo lo bueno que había conseguido Salomón. Y entonces dice Salomón aquí, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Y bueno, Salomón lo escribió sin estar consciente que después su hijo iba a destruir el bien que había logrado tanto él como su padre David, ¿no? Entonces, pues vemos ese ejemplo. ¿Por qué? Porque es más fácil destruir que construir. Construir lleva mucho trabajo, pero destruir puede ser en un abrir y cerrar de ojos. A lo mejor ustedes han visto esos videos en donde hay un edificio y se le llaman, creo que se les llaman derrumbes controlados o algo así, explosiones controladas. Pero el caso es que hay algunos edificios que ya no sirven, que incluso ya son peligrosos que estén en pie. Y lo que tomó meses y a lo mejor años de construirlo, le ponen dinamita en los cimientos, en lugares claves en donde ellos saben que va a funcionar y genera una explosión y en un instante, en unos pocos segundos, todo ese edificio se viene abajo. No sé si han visto alguna vez un video como este. Pero el caso es eso, ¿no? Es más fácil destruir que construir. Construir te puede tomar mucho tiempo, la destrucción puede llegar de un momento a otro si hacemos algo incorrecto. Pasa lo mismo, por ejemplo, en los partidos de fútbol. A veces hay una estrategia que pone el entrenador, todos los jugadores están haciéndolo bien, pero de repente a alguno
pues se aloca, ¿no? Y comete una falta muy grave y lo expulsan y entonces deja a su equipo en desventaja por una sola falta que él hizo. A veces son faltas muy, pues muy grotescas, ¿no? Faltas, así como con uso excesivo de la fuerza que dejan a veces sangrando o a veces le quiebran la pierna al otro jugador. Y entonces por un impulso ahí, un solo error echa a perder el trabajo que habían hecho en toda la semana o a veces en todo el torneo. A veces ese tipo de cosas pasan en una final, ya cuando están ahí disputándose el campeonato. Un solo jugador comete un error y echa a perder todo lo que habían logrado a lo largo del torneo. Entonces, dice Salomón, un pecador destruye mucho bien. Está hablando de el insensato. El insensato destruye mucho bien. Y a los sabios a veces les cuesta trabajo construir algo bueno, pero el insensato lo destruye en un momento. Y sin saber, pues está destruyendo a sí mismo. Las moscas muertas, dice ya el capítulo 10, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, pues nuevamente, ¿no? Una sola mosca que caiga en un perfume, ahí en un frasco de perfume, puede echar a perder todo el perfume, nos está diciendo Salomón. Y así una pequeña locura, es decir, algo que tú hagas insensato, te puede echar a perder la honra que tú tienes, la buena fama que tú tienes o el respeto que tú te has ganado, porque dice al que es estimado como sabio y honorable. Una persona que es sabia y honorable, pero de repente, dice ahí Salomón, hace una locura y entonces, pues puede echar a perder todo, ¿no? Entonces, hace 15 días, perdón, hablábamos de vivir, de aprovechar nuestra vida, de vivirla, de disfrutarla, pero lo que estamos viendo ahora es que esa vida la tenemos que vivir con sabiduría. O sea, sí disfrútala, sí, goza de lo que tú tienes, goza de tu familia, goza de, pues de los bienes que tienes, pero hazlo con sabiduría porque de repente puedes hacer algo y echar a perder todo lo que has construido. A veces pasa dentro de las iglesias, ¿no? Una persona que la vemos, que asiste a todas las reuniones, que es un creyente fiel y eso, pero que de repente comete un pecado y entonces ya toda la iglesia lo voltea a ver y sabe que esa persona pues cometió ese error o ese pecado y le va a costar mucho trabajo volver a ganarse la buena fama que tenía, ¿no? Necesita mostrar verdadero arrepentimiento, necesita mostrar frutos de ese arrepentimiento, pero por un solo error que tengas, a veces puedes echar a perder años de ganarte una reputación honorable. Entonces tenemos que vivir disfrutando la vida, pero tenemos que vivirla también de una manera sabia. El 10.2 dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Aquí hemos hablado acerca del corazón y en el corazón decimos que están los sentimientos, en el corazón están los pensamientos, el corazón, digamos, es el centro en la concepción judía, es ese centro de operaciones, ¿no? Donde se desarrolla todo, se desarrolla tanto lo que sentimos como lo que pensamos, de ahí emana la vida, dice un versículo, ¿no? Entonces, dice ahí, el corazón del sabio está a su mano derecha y más el corazón del necio a su mano izquierda. Esto no quiere decir que los que son sordos tengan ahí algún defecto ni nada, ¿no? Pero anteriormente se creí, la derecha simbolizaba honor y simbolizaba poder, mientras que la izquierda simbolizaba ineptitud, simbolizaba rechazo, simbolizaba perversidad.
Hoy en día ya no es tanto así, aunque todavía hay quienes piensan que ser zurdo es malo. De hecho, tuve un conocido que su mamá se dio cuenta que era zurdo y lo obligó a escribir con la mano derecha, porque no quería que su hijo fuera zurdo, ¿no? Veían en esa condición algo malo. Entonces, él era zurdo, pero escribía con la mano derecha. No le dejaban que escribiera con la izquierda. Entonces, el cuate escribía todo feo, ¿no? Porque, pues no era su mano buena. Pero pues finalmente su mamá hizo que él fuera derecho porque veía en la izquierda como algo malo, ¿no? Entonces, ese era el concepto también anteriormente. La derecha simbolizaba honor, simbolizaba poder. La izquierda simbolizaba ineptitud, rechazo y perversidad. Otra vez no quiere decir que ser zurdo sea malo, pero aún nosotros cuando pensamos en una persona que tiene alguna capacidad, decimos, esa persona es muy diestra, ¿no? Esa persona es muy diestra para hacer esto, esta persona es muy diestra para hacer otra cosa, y cuando decimos diestra, pues nos estamos refiriendo a la derecha. Sin embargo, ¿qué piensan cuando escuchamos algo siniestro? Algo siniestro es inmediatamente algo malo, ¿no? Algo que te causa ahí, algo oculto, a lo mejor, a algo feo. Sin embargo, siniestro es eso, se está refiriendo a la izquierda. Entonces, incluso hasta nuestros días, aunque no vea, a lo mejor vemos un zurdo y no pensamos que tiene algo malo ni nada. Cuando escuchamos diestra, pensamos en algo bueno. Cuando escuchamos siniestro, pensamos en algo malo. Entonces, así era en la época de Salomón, la derecha simbolizando honor, la izquierda simbolizando perversidad. Y por eso entonces dice aquí, el corazón, que es todo eso lo que pensamos del sabio, lo inclina hacia la derecha, es decir, hacia lo correcto, más el corazón del necio se inclina hacia la izquierda, es decir, hacia lo que no es correcto, hacia lo que es perverso. Es lo que está diciendo este versículo. El corazón del sabio está en su mano derecha, es decir, el sabio se inclina hacia las cosas correctas. Más el corazón del necio a su mano izquierda lo hace inclinarse hacia lo que no es correcto, hacia lo que es perverso. Entonces vemos aquí la diferencia de ser sabio y ser necio. El sabio va a hacer cosas buenas, correctas, el necio no. Es lo que nos está diciendo ese versículo. Versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Ahora, esto no quiere decir que esa persona vaya ahí a todos, hola, ¿qué tal? Yo soy un necio, porque los necios no se consideran a sí mismos como necios. Lo que nos está diciendo aquí es que con sus actitudes, con la forma en que vive y con la forma en que habla, a todo mundo le está haciendo saber que es un necio. Podemos identificar un necio por su forma de vida, por cómo habla, por cómo se expresa y se conduce. Por eso dice, y aún mientras va el necio por el camino, es decir, ahí mientras va por la vida, le falta cordura. Y como es un necio, no tiene cordura. Su corazón se inclina hacia las cosas perversas y por eso va diciéndoles a todos que es un necio. Todo el mundo puede identificar a un necio, excepto otro necio, ¿no? Porque no, entre necios, pues no, ahí se llevan bien. Entonces, pues por su forma de vida va diciéndoles a todos que es necio. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, más que el que obedece el consejo es sabio. Es lo que les decía hace rato. Al necio, por más que le digas que está mal, él dice, no, yo estoy bien. El camino del necio es bueno en su propia opinión. Él siempre va a pensar que está haciendo lo correcto. Y si le haces saber que está haciendo incorrecto, hasta se va a enojar, ¿no? Hasta se va a molestar. Em, no, ahorita vamos a verlo también en versículos más adelante, pero el necio piensa que él está siempre haciendo las cosas bien
y deja ver a todos que es un necio porque podemos ver que realmente está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería hacia nosotros, si preferimos que nos identifiquen como una persona necia o preferimos que nos identifiquen como una persona sabia, porque las personas se dan cuenta por nuestras actitudes, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de conducirnos, las personas nos identifican como alguien necio o como alguien sabio. Entonces, ¿cómo prefieres tú que te identifiquen ahí, que, que te quede esa pregunta ahí en tu cabeza? Ahora vamos a leer el versículo 4 y el 20 también. Nos vamos a brincar hasta el 20, el 4 y el 20 y dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y el 20 dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, anteriormente, pues la autoridad del rey era absoluta, ¿no? Y se está hablando aquí de un reinado, pero nosotros que no vivimos en una monarquía, que no tenemos un rey ni nada, podemos utilizar estos versículos porque tenemos jefes o tenemos maestros o tenemos figuras de autoridad encima de nosotros y muchos de ellos no tienen un buen carácter. A mí me tocó en una empresa en la que trabajaba un jefe que tenía un carácter horrible. Era así, aún para pedirle vacaciones se molestaba, ¿no? Así de que, ¿y para qué las vas a utilizar, no? Pues yo veré para qué las utilizo, ¿no? Pero tenía un carácter horrible y entonces el versículo 20 dice, ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en el secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la plata. Es decir, a veces nosotros tenemos a alguien arriba de nosotros, una autoridad, y que es una autoridad de muy mal carácter o que eh, al final es un necio, ¿no? Y a veces hablamos en contra de él, ¿no? Y nos quejamos y estamos ahí con nuestros compañeros, no, es que mi jefe hizo esto. Pero resulta que algunos de nuestros compañeros, dirían por ahí, son queda bien y van y le cuentan a nuestro jefe, ¿no? Y entonces tu jefe, pues termina tomando represalias en tu contra. En otro trabajo que tuve, teníamos un compañero que todos sabíamos que eran los ojos del jefe, ¿no? O sea, no podíamos hacer algo porque el jefe de alguna manera se enteraba. El jefe nunca estaba ahí porque nosotros agarrábamos una camioneta, nos íbamos a hacer nuestro trabajo, él se quedaba en su casa haciendo otro trabajo, pero de una forma milagrosa, ¿no? Él se enteraba de todo lo que pasaba. Entonces, obviamente, pues era una persona que le estaba diciendo ahí. eh, y entonces por eso dice, ni aún en tus pensamientos digas eh, mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz. Es decir, hay pájaros en el alambre, diríamos, en términos mexicanos, ¿no? Hay pájaros en el alambre y entonces cuida tus palabras, sé sabio y cuida tus palabras. Y el versículo 4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, actuemos con sabiduría, no actuemos de una forma necia y no nos rebelemos contra esas autoridades que tenemos porque a veces nos va a ir peor, ¿no? Obviamente ya nosotros pues tenemos ahora en los trabajos hay un sindicato y todo ese tipo de cosas y pues tampoco nos está diciendo la Biblia y como que seamos agachones ni que soportemos todas las injusticias, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo y a veces nosotros como que queremos vengarnos, hablando mal de nuestros jefes o a veces de alguna otra manera cuando hay cosas que podemos hacer de forma correcta, ¿no? Prácticamente aquí nos está diciendo no actúes con impulso. O sea, si te hizo algo, si te trató de mala manera, si te habló mal, no actúes con impulso y le respondas de la misma manera. Sé sabio y solucionalo de una forma diferente, ¿no? No seas necio, sino sé sabio a la hora de resolver
de lidiar con con las autoridades. Y lo que nos está diciendo aquí prácticamente es, nunca pierdas el control de ti mismo, porque cuando nosotros perdemos el control de nosotros mismos, pues vamos a explotar, vamos a decir a lo mejor cosas que ni siquiera queríamos decir, ¿no? Pero si perdemos el control de nosotros mismos, pues vamos a actuar de una manera necia. Es mejor pensar en frío y ya en frío tomar una decisión adecuada, a lo mejor incluso renunciar a tu trabajo si no te está si ves que pues no hay una buena relación, no hay un buen ambiente laboral, pero ese tipo de cosas se piensan en frío, sin que nuestros impulsos nos ganen, sin que perdamos el control de nosotros mismos, porque eso nos va a llevar a actuar con necedad y al final nos va a ir peor, porque finalmente ellos tienen autoridad sobre nosotros, ¿no? Refiriéndonos en este caso a los jefes o a los maestros. Finalmente ellos tienen autoridad sobre nosotros y nosotros llevamos las de perder si actuamos de una manera necia y fuera de nuestro control. Versículos 5 al 6 dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Entonces, vamos a leer Proverbios 26:8 y prácticamente nos está diciendo que la necedad de un gobierno, aquí nos está diciendo la necedad de un gobierno es desastrosa. Proverbios 26:8. Como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. Como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. Una honda, pues, era un instrumento que se usaba para aventar piedras. Entonces, si dice aquí, si tú ligas esa liga a la honda, pues no va a servir de nada porque va a estar ligado y cuando quieras aventar la piedra, pues va a quedar ahí atorada, ¿no? Entonces dice así, como quien liga la piedra en la honda, es decir, tú agarras esa liga y la amarras a la piedra, pues no, la vas a aventar y te va a rebotar, ¿no? En cambio, si la pones como debe ser, pues va a salir disparada. Entonces dice, quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Te vas a pegar tú solito si das honra al necio, ¿no? Y entonces estábamos hablando aquí de la necedad colocada en el gobierno. Dice, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Está hablando de gobierno. La necedad está colocada en grandes alturas. La necedad está por encima, ¿no? Es un príncipe necio. Y los ricos están sentados en un lugar bajo. Esto lo dice porque anteriormente quienes estaban, digamos, capacitados, quienes estaban, tenían los recursos, pues eran los ricos, ¿no? No porque realmente esté favoreciendo únicamente a los ricos. Ya hemos hablado que la Biblia no favorece a los ricos, sino favorece a los pobres. Pero dice, los ricos, es decir, los que sí están capacitados, están sentados en un lugar bajo, está como invertido. Hay un necio gobernando y hay quien sí está capacitado, está sentado en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, es decir, está gobernando a alguien necio. Y cuando gobierna a alguien necio, a la nación le va muy mal. Cuando gobierna alguien caprichoso, a la nación le va mal, toma malas decisiones y empezamos a ver eh, pues que la sociedad resiente cuando está un necio gobernando y aunque no lo crean, no estoy hablando de AMLO, encaja perfectamente, ¿no? Pero no estoy hablando precisamente de él, sino de lo que está hablando aquí Salomón. Pero cuando un necio gobierna, cuando una persona caprichosa gobierna, cuando alguien así gobierna, al pueblo le va mal, ¿no? Entonces, quiero tomar esto porque a lo mejor dices, pues, esto que tiene que ver con nosotros, pues quizás no mucho, pero quiero tomarlo esto como referencia porque algún día tú vas a gobernar también.
Y no vas a gobernar precisamente a lo mejor una nación, no vas a gobernar un estado, ni una ayudantía, ni nada, a menos que te guste la política, ¿no? Pero algún día vas a gobernar una casa. Algún día tú vas a ser alguien que gobierne una casa como padre o como madre. Y aún en ese tipo de gobiernos, un gobierno necio es desastroso. Una mamá o un papá necio que no saben cómo gobernar su hogar, pues van a terminar dañando a sus hijos, ¿no? No los van a saber conducir este, por un buen camino. Y algún día tú vas a gobernar una casa y entonces, ¿de qué forma lo harás? ¿De una forma necia o de una forma sabia? O incluso algún día podrías también estar tú en una posición eh, en donde tengas subordinados, ¿no? En donde tú seas el jefe, en donde tú no seas el empleado, sino tengas empleados, que logres tener un puesto importante en una empresa o que empieces tu propio negocio y contrates a personas. Entonces tú un día también puedes gobernar a algunos empleados y entonces ¿de qué forma lo harás, no? ¿Lo harás de una forma necia o de una forma sabia? La necedad en el gobierno, no importa qué clase de gobierno sea, de un gobierno de una nación, el gobierno de un hogar, el gobierno dentro de una empresa, pues es desastrosa. Es desastrosa y el que le da honra a ese necio pues termina golpeándose a sí mismo, ¿no? Entonces, Salomón dice, he visto este error, ¿no? Este error de que alguien esté gobernando cuando no tiene la capacidad de gobernar porque es una persona necia. Entonces nosotros procuremos ser personas sabias, que cuando nos toque, nos llegue el momento de estar gobernando un hogar o cuando nos llegue el momento de tener empleados, a lo mejor, pues que lo podamos hacer de una manera correcta, de una manera sabia. Versículos 8 y 9. Dice, el que hiciere hoyo, caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta se hiere con ella, quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña, en ello peligra. Entonces está aquí hablando de los peligros que alguien se puede acarrear por ser necio, a los peligros que alguien o más bien sí, a los peligros a los que se exponen su necio por su falta de cuidado en la vida. Por ejemplo, en las empresas hay algo que se llama EPP, que es equipo de protección personal. Depende de qué tipo de trabajo tengas, pues hay diferentes tipos de equipo de protección personal. Por ejemplo, aquí, bueno, allá en Morelos hay una fábrica que es la fábrica de Nissan, una automotriz. Ahí, pues, fabrican algunos autos y para entrar a ese lugar, alguna vez me tocó entrar porque fui, creo que en la secundaria, así como que para que conozcan la planta, ¿no? Y para entrar a ese lugar forzosamente tenías que traer un casco en la cabeza porque pues era una zona peligrosa, ¿no? Donde podría a lo mejor caerte algo y si no llevas casco, pues es riesgoso, ¿no? Que puedas tener un golpe en la cabeza. Hay otro tipo de equipo de protección personal para los que trabajan con químicos, entonces hay unas mascarillas especiales que tienen ahí algunos filtros, depende también de qué tipo de químico vais a utilizar, pues hay diferentes tipos de mascarilla y tienes que utilizarla, ¿no? Hay algunos que tienen guantes, hay otros que tienen pues trajes de cuerpo completo, algunos médicos o algunos que trabajan también con químicos, en fin, hay diferentes tipos, pero encontramos a personas necias que no usan el equipo de protección personal, ¿no? Que dicen, ¿cómo, para qué? No, yo no necesito un casco, no, yo no necesito mis botas, yo con mis tenis estoy bien. Y ándale, después te cae algo en el pie y las botas bien, gracias, ¿no? Entonces, es lo que nos está hablando aquí Salomón. Hay personas que cavan hoyos y caen en ese mismo hoyo, nos está diciendo ahí Salomón, ¿no? Dice, el que hiciere hoyo caerá en él por necio, es que le pasa eso. Y al que aportillare vallado,
le morderá la serpiente. Ahí en la tierra de Israel, pues había muchas serpientes, ¿no? Y entonces corrías el riesgo, si eras una persona necia, de que te mordiera una serpiente. Quien corta piedras, es decir, está ahí cortando piedras, las está afilando, las está trabajando, se hiere con ellas porque no tiene un cuidado adecuado, ¿no? Ahora sí que no usó su EPP. El que parte leña, con ello peligra. Es decir, son personas necias que no hacen caso a las indicaciones, que no toman medidas pertinentes y hasta se molestan si les dices que lo usen, ¿no? Por ejemplo, las personas que no usan cubrebocas y se molestan de que sea obligatorio, ¿no? Hemos visto, a lo mejor ustedes también han visto videos de taxistas o de Uber que suben personas y les dicen, no, pues póngase el equipo, póngase su cubreboca, ¿no? Y las otras personas se molestan y por ahí vi un video en el que hasta le escupen al del Uber porque están molestas, ¿no? Son personas que no ven más allá, como les decía, personas soberbias, personas que actúan por impulso y personas, como lo veíamos en el versículo 3 que no les, pues no hacen caso de las indicaciones, ¿no? Si tú les dices algo, no te van a hacer caso porque son necios y lamentablemente, pues se dañan a sí mismos, pero a veces dañan a otras personas, como en el caso de los cubrebocas, ¿no? ¿Por qué siguen siendo altos los niveles de contagio? Pues porque las personas son necias y no hacen caso a las indicaciones. Las personas siguen saliendo, siguen teniendo reuniones familiares o fiestas, las encuentras en la calle sin su cubreboca y este tipo de cosas, ¿no? En un trabajo que tuve también, había una persona que estábamos construyendo, en trabajos de construcción, nosotros estábamos colocando equipos de aire acondicionado, pero ahí mismo estaban construyendo otro tipo de cosas, estaban haciendo instalación eléctrica, estaban haciendo, pues todavía estaban ahí levantando algunos muros y demás. Estaban como varios equipos trabajando ahí, iban a hacer una pizzería. Y en una parte había clavos que habían dejado ahí, pues creo que los que trabajaban con tabla roca o no sé, pero el caso es que había clavos. Y le dijeron a esta persona, no pases por ahí porque hay clavos. Pero esta parte donde había clavos, pues era como, el- era un paso para ahorrarte toda una vuelta, ¿no? Entonces, o te dabas toda la vuelta o te metías ahí y te enterraban los clavos. Y a él le dijeron, no pases por ahí porque hay clavos y pues este cuate va, pasa por ahí y se va enterrando un clavo en el pie. Es lo que dice aquí Salomón. Quien hiciera un hoyo caerá en él, ¿no? Sabiendo que había clavos, ya le habían dicho, fue necio, no hizo caso del consejo, va y se entierra un clavo y pues terminó, este, pues sin trabajar, ¿no? Los próximos días. A esta misma persona, una vez el jefe le dijo, no vayas a comprar a tal lado porque debo dinero, ve y compra material en otro lado. Pues este cuate va y compra justo en donde le dijeron que no comprara y fue una cantidad importante, ¿no? Que compró y cuando iba a recibir el material le dicen, no, pues es que no te vamos a dar el material porque tu jefe debía y ya nos quedamos, ya nos cobramos, ¿no? Entonces, lo que tú nos pagaste fue lo anterior y no te vamos a dar nada de material. Entonces, son personas necias que, aún diciéndoles las cosas, van y hacen lo que a ellos se les antoja, ¿no? Sus impulsos. Entonces, es lo que nos está hablando ahí Salomón. Versículo 10. eh, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para digerir. Está hablando aquí de una persona que está trabajando con un hacha. Obviamente las hachas conforme se van usando van perdiendo filo. Pasa lo mismo con los cuchillos en la cocina, ¿no? Puedes tener un cuchillo muy filoso que después va perdiendo filo y entonces hay que sacarle filo. Pero lo que nos está describiendo aquí es una persona que no le quiere sacar filo porque si le saca filo va a perder tiempo. Déjenme ver si una versión lo dice de una manera diferente.
Dice la nueva versión internacional, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Entonces es una persona que ya su hacha perdió el filo, pero él no quiere perder tiempo en afilarla. Y entonces empieza a cortar la leña con eso, pero dice ahí Salomón, si haces eso vas a requerir de más fuerza, porque ya no tiene filo, entonces vas a tener que golpear más fuerte. Por ahorrarte tiempo de no afilar tu hacha, ahora tienes que utilizar más fuerza, porque un hacha sin filo pues no corta. Entonces tienes que utilizar más fuerza, golpear más fuerte, y entonces ese tiempo que te ahorraste, ahora lo estás invirtiendo en tiempo y en fuerza, ¿no? Te estás esforzando más. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Si es necesario sacarle filo, pues le sacamos filo y listo, ¿no? Pero ¿para qué perder tiempo? Dice el necio, ¿no? O ¿para qué ir a dar una vuelta larga si me puedo meter en sentido contrario, ¿no? A veces nosotros vamos manejando, este, nuestra casa está a lo mejor a la siguiente cuadra, pero para llegar ahí tenemos que dar una vuelta muy larga, bueno, pues mejor me meto en sentido contrario, ¿no? Y lo que pasa ahí es que puedes provocar un accidente, a alguien que venga en el sentido correcto y que no se dé cuenta que tú vas en sentido contrario. Por ejemplo, si estamos hablando de una curva, ¿no? Sobre todo, ahí en la colonia en donde vivo hay una curva que es sentido contrario y a veces, pues las personas se meten ahí en sentido contrario y cuando quieren, pues se tienen que dar el frenón porque ya, ya le salió quien sí viene en su propio sentido y pues ambos se tienen que dar ahí un amarrón, ¿no? Porque pues a alguien se le ocurrió que era más sencillo ahorrarse toda la vuelta que tienen que ir a dar y meterse en sentido contrario, ¿no? Entonces, es lo mismo. ¿Para qué cumplir los protocolos, ¿no? Ahora que estamos en esta pandemia, ¿para qué voy a cumplir todos esos protocolos? Son absurdos. Bueno, son protocolos que se tienen que cumplir porque, para bajar el riesgo de contagios, ¿no? O aquel estudiante que dice, ¿para qué estudiar para el examen? Mejor, en lugar de eso, pues sigo platicando, sigo chateando, sigo haciendo esto, ¿no? ¿Para qué invertir tiempo, ¿no? Sobre todo ahorita que los estudios pues son casi de forma eh, que tú mismo tienes que ver por tus estudios porque no tienes un maestro que te esté ahí dando indicaciones de forma presencial, ¿no? Que ya es como muy autodisciplina lo que estamos viviendo ahorita y a lo mejor hay quien dice, ¿para qué entro a la clase? Nada más voy a perder tiempo, ¿para qué me esfuerzo en esto? Pero al final las consecuencias pues pueden ser bastante, bastante fuertes, ¿no? Pues, aunque ahorita no hay reprobados, creo, pero puedes terminar reprobando o simplemente no aprendiendo, que es peor, ¿no? Es peor no aprender que reprobar, porque hay quien piensa que ya con pasar una materia, aunque sea con 6, pues ya la hizo, ¿no? Librando el semestre con bajas calificaciones ya la hicimos, pero al final si no aprendes, pues no sirve de mucho que tengas una calificación ahí. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Seguramente ustedes han visto estas imágenes o estos videos de las serpientes a las que les tocan la flauta y empiezan a salir y empiezan ahí a ser hipnotizadas supuestamente, ¿no? Eh, bueno, para empezar, creo que las serpientes son sordas, entonces la flauta solamente es ahí un, parte del show, ¿no? Pero hasta donde sé, pues la forma en que los controlan más bien es con la mirada y tienen que, pues no sé, verlo cierta cantidad de tiempo al animal hasta que sea controlado. Pero si el encantador o esta persona que está ahí haciendo este acto, pues se impacienta y no ha terminado pues ahora sí que de encantar a la serpiente y la quiere agarrar, pues la serpiente lo va a morder porque todavía no ha terminado de encantarla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todavía no ha terminado de dominarla. Y entonces dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, pues de nada sirve ese encantador, ¿no?
Entonces, eh, otros ejemplos, a lo mejor más contemporáneos, pues es esa persona que se llamaba el encantador de, no, el cazador de cocodrilos, el cazador de cocodrilos que siempre iba y agarraba animales pues muy exóticos, ¿no? Animales muy peligrosos, entre ellos obviamente los cocodrilos, y se metía ahí entre los cocodrilos o a veces otros animales salvajes y terminaba capturándolos. Pero si llegaron a ver los videos de este hombre, pues eran como pasos muy cautelosos, tenía que saber por dónde llegarle al animal, ¿no? Saber de qué lado, saber utilizar algunas herramientas que tenía, porque si se apresuraba, pues entonces corría el riesgo de ser atacado. Y justamente es lo que le pasó cuando murió. Se trepó una mantarraya y la mantarraya le picó con su aguijón y pues le inyectó veneno y así murió, ¿no? Entonces era una persona a lo mejor muy temeraria, ¿no? Pero que ahí pues tuvo un acto de necedad que le costó la vida. Eh, También a lo mejor han escuchado del encantador de perros, ¿no? Que supuestamente todos los perros le obedecen, pero a veces hay videos ahí en donde los perros lo han atacado porque este cuate no ha hecho lo que tendría que haber hecho, ¿no? No cumplió con ese proceso. Entonces es lo que estoy diciendo aquí, Salomón. Si podríamos decir en lugar de la serpiente, ¿no? Si el perro lo muerde, antes de ser encantado, de nada sirve el encantador, porque todavía se apresuró, ¿no? Se apresuró a hacer lo que tenía que hacer, cometió ahí una necedad. Y es lo que hacen los necios, se apresuran. Es el mismo ejemplo del hacha, se apresura por ahorrarse cierto tiempo, hace las cosas así sin prepararse y al final termina pues lastimándose y a veces lastimando a otros. Versículos 12 al 15. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Entonces, el necio siempre está hablando. No importa qué temas esté tocando, el necio tiene algo que decir. El necio tiene algo que aportar, supuestamente, ¿no? Él conoce todos los temas y no solamente los conoce, él domina todos los temas. No importa de lo que le hables, él te va a dar un consejo o él te va a decir, no, es que las cosas son así. Eh, en una ocasión, una persona, estábamos hablando de guitarras y él se acercó y empezó a decir, no, pues es que tal marca es la mejor y no sé qué cosa. Y se lo empezó a debatir a un guitarrista que era un buen guitarrista, ¿no? Que obviamente conocía del tema, que sabía, que había probado varias marcas, pero el otro cuate, ahora sí que necio con que la marca que él decía era la mejor, cuando en realidad esa marca es una marca patito de otro tipo de marca. Estoy hablando de la Epiphone, que es una serie, un modelo barato de una marca más reconocida. Entonces él insistía, no, es que estas son las mejores guitarras y se lo estaba discutiendo a un guitarrista, a alguien que realmente conocía del tema. Bueno, así son los necios, siempre tienen algo que decir y su boca es desvarío, dice aquí, su charla es nocivo de desvarío y el necio multiplica las palabras siempre, ¿no? Por eso Proverbios dice que hasta el necio pasa por sabio si se queda callado. Si no dices nada, es mejor, vas a pasar por sabio. Pero si eres una persona necia y abres la boca, pues ahí te vas a dar a conocer como que eres una persona necia. Y dice el necio, habla veneno prácticamente lo que está diciendo aquí y no para de hablar. A veces hay personas que por estar todo el tiempo hablando no te escuchan. Aunque tú les hables, ellos siguen hablando, ellos siguen hablando. Eh, Mi mamá tiene una amiga que habla y habla y habla y habla. Y a veces ha pasado
que mi mamá cuelga el teléfono, o sea, lo deja así a un ladito y se va a tomar agua o algo. Y cuando levanta el teléfono, esa persona sigue hablando. No se da cuenta de que mi mamá no la estuvo escuchando por 1 o 2 minutos, porque el necio habla y habla y habla. Lo único que quiere es, es eso, ¿no? Hablar, y ahí mismo se delata que es una persona necia. E incluso dice aquí, este, el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser, pero el necio supuestamente sí lo sabe, ¿no? Va a pasar esto, no es que va a pasar esto, o por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Hubo así cosas súper absurdas que se hablaron durante esta pandemia, ¿no? Que bueno, en este periodo, a lo mejor no tanto relacionado con eso, pero algunas cosas sí, algunas otras no, cuando empezaron a decir que los médicos sacaban líquido de las rodillas, ¿no? Y las personas necias aseguraban que eso pasaba. Y luego cuando, creo que fue la red 5G o algo así, había una antena o algo así que transmitía la red 5G y empezaron a decir que no, que eso era, para robarse información o no sé qué cosa este, para infectarte, creo, algunos dijeron que hasta era para infectarte, ¿no? Y que solamente te diagnosticaban con una enfermedad para sacarte el líquido de las rodillas y bueno, un montón de cosas. Personas necias dentro de la iglesia han empezado a decir que la vacuna que están poniendo contra el COVID es la marca de la bestia y que te están infiltrando ahí un chip y que ese chip pues es la marca de la bestia, que mejor no te vacunes porque si te vacunas pues ya te van a poner la marca de la bestia, ¿no? Las personas que aseguran que la Tierra es plana y que hasta por ahí vi que estaban organizando un crucero para ir a demostrar que la Tierra es plana, ¿no? Todo este tipo de gente que dicen, nadie sabe lo que va a pasar, pero ellos sí lo saben. Ellos sí saben que si te vas a vacunar, te van a poner ahí la marca de la bestia, o si te vas a vacunar, el gobierno te va a implantar un chip y te va a estar rastreando, y ya va a tener todos tus datos y los va a usar y no sé qué tipo de cosas, ¿no? Esas son personas necias y lamentablemente, pues hay muchas, ¿verdad? Abundan las personas necias. Eh, eh, pero hablando de las palabras, Efesios 4 25 y 29 tiene algo que decirnos. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos que hablar verdad. Los sabios hablan verdad, los necios hablan chismes. Los chismes son palabras corrompidas, las mentiras son palabras corrompidas. Y dice, no, desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean buenas, necesarias para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras del sabio dan gracia, las palabras del necio, de acuerdo a lo que vimos en Eclesiastés, son como veneno. Las palabras del necio son chismes, son mentiras, son venenos, son cosas que corrompen. Las palabras de nosotros como cristianos deben ser sabias y ser verdaderas, que las personas hallen gracia en eso, ¿no? Y como les digo, lamentablemente hay cristianos necios también, hay cristianos que hablan lo que no tendrían que hablar, hay cristianos chismosos, ¿no? Hay cristianos que se creen todas estas teorías acerca de pues, como lo poníamos el ejemplo, ¿no? De que es el nuevo orden mundial y que esto solamente fue un experimento, ¿no? Apenas me tocó platicar con una persona que me dijo, no, es que ya todo está, este fue un experimento para gobernar a todas las naciones
Después de eso sigue la marca de la bestia, porque ya ahorita no te dejaban pasar a los supermercados si no traes el cubreboca. Dice, y eso va a pasar con la marca de la bestia. Si no la usas, pues no te van a dejar comprar y eso, ¿no? Entonces dice, pues fue un experimento y ellos, toda esa familia nunca usó cubreboca, ¿no? Su necesidad los llevó a eso, a estar expuestos. Gracias a Dios que los protegió y nunca se han contagiado, pero en realidad fue una necesidad de su parte. Y la verdad es que yo no le seguí la plática, yo fue así como que, ok, muy bien, y nos vemos, ¿no? Porque con ese tipo de personas es mejor no tener una discusión, nunca les vas a ganar a los necios, ya vimos, ¿no? El necio no quiere oír un consejo y el necio incluso se enoja si le dices que está equivocado. Entonces nosotros como cristianos debemos hablar palabras que sean verdad, palabras que den gracia a los oyentes y no palabras que sean chismes, incluso Pablo lo dice, cuentos de viejas, ¿no? Que no sean chismes, que no sean cosas fantasiosas ni nada, que no sean cosas sensacionalistas, porque a nosotros nos conviene hablar la verdad y que las personas a nuestro alrededor sean edificadas con lo que hablamos, entonces que no sean chismes ni mentiras, sino que sean palabras de verdad. Versículos 16 al 17. Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para poner fuerzas y no para beber. Otra vez aquí no es como que el problema sea la edad, como hace rato dijimos, el problema no es que sea zurdo, no, nada de eso. El problema tampoco es la edad, porque incluso en la historia de Israel hubo reyes muy jóvenes, de hecho hubo un rey de 8 años que fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel y hubo reyes ya muy grandes que fueron reyes muy malos. Entonces, aquí el problema no es la edad, sino el problema es la actitud, porque dice, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana, es decir, se la pasan borrachos, por eso están banqueteando, ¿no? Déjame ver la otra. Dice la nueva versión internacional, hay de ti, hay del país cuyo rey es inmaduro y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Es decir, pues están ahí sin hacer nada, ¿no? Están prácticamente holgazaneando. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Otra vez lo que les decía hace rato, los nobles eran personas que en ese tiempo pues estaban más capacitadas, no tenían acceso a una educación diferente. Y entonces dice, dichoso el país cuyo rey es noble y cuyos príncipes comen cuando es debido para reponerse y no para embriagarse. Los otros banqueteaban todo el rato, se embriagaban, estaban de holgazanes, pero dice aquí, bienaventurado cuando el que reina sobre ti no es esa persona que se embriaga. Dice, come cuando es debido, ¿no? Para reponerse, es decir, hace las cosas bien. A lo mejor sí toma vino, pero como ya lo hemos hablado, toma vino para disfrutar el momento, es muy correcto eso, pero si ya se embriaga, pues ya no es adecuado, ¿no? Entonces, dichoso cuando hay una persona madura gobernando. Y nuevamente nosotros lo podemos enlazar así, ¿no? Nosotros un día también vamos a tener alguna forma de gobierno, entonces es mejor que seamos personas maduras y que actuemos con sabiduría. Del 18 al 19 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. En tiempos de Salomón las casas tenían que ser cubiertas con cal constantemente porque si no, entraba el agua, entraba la humedad. Entonces dice, por la pereza, es decir, quien no quiere hacer ese trabajo, se cae esa techumbre para reponer y por la flojera de las manos se llueve la casa. Si no trabajas para que tenga esa cubierta de cal, hoy en día podríamos hablar de un impermeabilizante. Si no te tomas ese tiempo para hacer ese trabajo, pues entonces tu casa se va a dañar, se puede incluso derrumbar en ese tiempo, ¿no? Nosotros a lo mejor por el material que se construye en nuestra casa, pues no, pero hay cosas que si las dejamos de hacer, pues van a traer unas consecuencias
más fuertes que tomarnos un momento para hacerlo, ¿no? Un ratito para trabajar ahí. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Déjenme ver qué dice la nueva versión internacional aquí. Para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo, el dinero. Entonces, pues es como una persona que solamente vive para eso, ¿no? Para comer, para beber y el dinero para gastarlo en placeres. Entonces, no es una persona que esté pensando en trabajar porque está hablando de una persona floja, sino una persona que está pensando solamente en comer, en beber y en disfrutar, pero es necesario trabajar. El sabio sabe que es necesario trabajar. El necio solamente vive para el placer. Y si llega a trabajar, pues es solamente eso, para poder obtener más placer, ¿no? Pero una persona sabia sabe que no es así, que hay cosas más allá de comer y de beber y de malgastar dinero. El sabio administra sabiamente su economía, el necio la gasta. Así como le llega un dinero, así lo gasta, o incluso antes de que le llegue el dinero, ya lo tiene gastado porque ya tiene un montón de deudas, ¿no? Una persona necia siempre va a tener deudas, siempre va a estar debiendo su ganancia, se gana su dinero, se gasta su dinero por adelantado. El sabio, en cambio, sabe administrarse, sabe eh, gastar su dinero de una forma correcta e incluso tiene ahorros para cuando se llegue ahí una necesidad, ¿no? Y bueno, el versículo 20 ya lo hemos leído antes. Entonces, hemos dicho, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, para no ser una persona necia y ver todo y pasar por todo esto que ya vimos, ¿no? Una persona necia se daña a sí misma y daña a otras personas. Si nosotros no queremos ser una persona necia, entonces tenemos que buscar la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero pues también hemos hablado que hay que edificar, ¿no? Esa sabiduría. Hay que trabajarla a través de la palabra y nosotros necesitamos a Cristo porque Cristo es el camino, Cristo es el camino, la verdad y nosotros necesitamos la verdad, ¿no? Y como veíamos hace 8 días en la predicación del domingo, necesitamos una renovación de nuestra mente, necesitamos una transformación, una metamorfosis, que nuestros pensamientos cambien para que dejemos de ser necios. Eh, entonces necesitamos que nuestros pensamientos sean diferentes a como eran antes. Si tú te llegaste a identificar con algo de lo que hablamos hoy como una persona necia, a lo mejor no en todos los sentidos, pero en alguno de los sentidos que hablamos hoy, pues entonces necesitas renovar tu mente, renovar tus pensamientos, porque tus pensamientos se traducen en acciones, tus pensamientos se traducen en palabras, ¿no? Entonces, si tenemos una renovación de nuestros pensamientos, pues pasamos también de ser necios a ser sabios. Y finalmente vamos a leer Mateo 7, del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente o un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está hablando de una persona sabia. Pero el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces el hombre sabio es el que sigue la voluntad de Dios, no solamente el que la escucha, sino el que la sigue. El necio es el que sigue la voluntad de su corazón, como ya vimos, ¿no? El necio es el que sigue sus propios impulsos, el sabio es el que sigue la voluntad de Dios, el que escucha esta palabra y la lleva a cabo. Entonces, para ser nosotros una persona sabia y no ser una persona necia como la que hemos visto hoy, pues necesitamos seguir
la voluntad de Dios. Conocerla, pero no solamente conocerla, sino seguirla y entonces fundar nuestra casa sobre la roca, que nuestras vidas estén cimentadas en la roca que es Cristo y no en arenas movedizas como los necios la fundan ahí, ¿no? Su casa. Entonces, pues ya vimos hace 15 días que hay que vivir, hay que gozar de la vida, pero hoy hemos visto cómo hacerlo y tenemos que hacerlo de una manera sabia. Entonces, el mensaje de este sábado es ese: vive sabiamente. Y con eso concluimos. Liz, ¿nos puedes ayudar en una oración para terminar, por favor? Sí, Raúl.